máxima tensión entre el Congreso y el Poder Judicial de Estados Unidos. Dos senadores piden la destitución del juez que preside el Tribunal FISA por abuso de poder. Además, las autoridades detienen a un ayudante de profesores de la Universidad de Illinois por amenazar de muerte al presidente de los Estados Unidos. Podría cumplir hasta 5 años de prisión. Recuerde que estamos en Telegram, X y Facebook. Y hoy, 30 de octubre, entremos en materia. Los senadores republicanos Ted Cruz y Eric Schmitt han solicitado la destitución del juez federal James Boasberg. La petición marca un momento inédito en la relación entre el Congreso y el Poder Judicial. El magistrado preside varios casos de alto perfil que incluyen investigaciones contra senadores y órdenes judiciales que se mantuvieron en secreto. La solicitud, que ya obra en poder del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propone que se inicie un juicio político contra Boasberg. Lo acusan de irregularidades tanto en sus órdenes judiciales como en la supervisión de investigaciones federales. Este episodio, que involucra tanto al Congreso como al sistema judicial, no es un hecho aislado. Más bien representa un punto de fricción en la relación entre poderes que se extiende desde hace décadas y plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas, la independencia judicial también y los procedimientos de supervisión federal. Pero se estarán preguntando, ¿quién es el juez James Boasberg? ¿Y qué hechos concretos han llevado a que dos senadores soliciten su destitución? Bien, a continuación vamos a repasar los antecedentes y las acciones judiciales que han marcado su carrera y que hoy vuelven a centrar la atención de un país. James Boasberg es un juez federal de Washington, D.C. y además preside el Tribunal FISA, que se encarga de supervisar y autorizar las solicitudes del gobierno para vigilar a la inteligencia extranjera dentro del país. Y entre sus decisiones más controvertidas está la autorización para recolectar datos de los teléfonos de 9 senadores republicanos. Lo hizo en el marco de la operación Arctic Frost del gobierno de Biden. Ayer ya informamos de que se ha desclasificado un documento que mostraba que habían vigilado también a más de 100 republicanos, algunos cercanos al ahora presidente Trump. Si quiere verlo, es el programa de ayer. Boasberg también emitió órdenes judiciales que prohibían a las compañías de telefonía informar a los objetivos sobre estas órdenes, es decir, que guardaran el secreto. Y estas acciones, según los senadores Cruz y Schmitt, constituyen un abuso de poder y, por tanto, habría que destituirlo. El juez había estado involucrado en otros casos también que generaron cierta controversia. Por ejemplo, las órdenes de vigilancia del título 1 sobre Carter Page, dentro del marco de investigaciones federales sobre interferencia extranjera en la campaña de 2016. Con estas órdenes se interceptaron las comunicaciones del asesor de campaña del candidato presidencial Donald Trump, y además de aliados cercanos. Boasberg, como juez del Tribunal FISA, autorizó al menos una de estas órdenes. Más tarde, auditores y reportes del Departamento de Justicia encontraron fallas en la solicitud original. Al parecer, la solicitud de vigilancia contenía información incompleta o engañosa sobre una supuesta relación del asesor Page con Rusia. Y esto generó debates políticos y legales sobre la vigilancia de los estadounidenses. ¿Recuerdan el caso de Kevin Clinesmith? El agente del FBI que salió en libertad condicional tras reconocer públicamente que había falsificado solicitudes FISA. Boasberg presidió el juicio y le aplicó una sanción leve, una medida que algunos consideraron insuficiente para el nivel de la infracción. ¿Y la condena de Ray Epps? ¿Se acuerdan? A quien se grabó incitando a la muchedumbre durante los eventos del 6 de enero. Boasberg le impuso libertad condicional y lo puso bajo su propia supervisión. Y estas no son las únicas decisiones que conforman el historial que se suma a la actual solicitud de destitución. Además del caso Arctic Frost, Boasberg ha estado involucrado en otras decisiones judiciales significativas. Por ejemplo, obligó al vicepresidente Mike Pence a testificar ante un gran jurado sobre sus conversaciones con el expresidente Donald Trump. Una acción que planteó y plantea preguntas sobre los privilegios ejecutivos. Emitió una orden de restricción también temporal que impide a agencias como el DHS y el ICE deportar a ciertos narcotraficantes del Tren de Aragua, una organización designada como grupo terrorista extranjero. Y asistió en audiencias de acusación penal contra el expresidente Trump, pese a estar de vacaciones.
Entonces, incluso el propio Trump hizo un llamamiento a su destitución calificándolo de corrupto. Esas son sus palabras. Y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, le salió al paso y emitió una declaración pública. Dijo esto: durante más de 2 siglos se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada ante un desacuerdo sobre una decisión judicial. Para eso existe el proceso normal de apelación, es decir, que se posiciona a favor de Boasberg, según la ley. En otras palabras, el caso Boasberg no surge de la nada. Boasberg es parte de una relación histórica de tensiones entre el Congreso y el Poder Judicial de Estados Unidos, y especialmente en un momento que sus decisiones judiciales se dirigen a figuras políticas de alto perfil y en concreto al presidente. Ahora los senadores Cruz y Schmidt sostienen que las acciones de Boasberg representan un abuso de poder y que debería de rendir cuentas judicialmente. Por otro lado, la defensa institucional, que encabeza el propio Roberts, indica que existen mecanismos legales para apelar y revisar sus decisiones, y que el juicio político no es la vía adecuada. En suma, la solicitud de destitución del juez James Boasberg representa un punto de inflexión en las relaciones entre el Congreso y el sistema judicial federal. Recapitulando, las decisiones de Boasberg abarcan investigaciones de alto perfil, supervisión de agentes federales y órdenes de seguridad nacional, pero lo que hoy observamos es el punto máximo del debate entre política, justicia y seguridad. Y lo que resulte de este cruce, tanto si el juicio político acaba prosperando como si no, puede sentar precedentes sobre la independencia judicial y la rendición de cuentas. Un arresto en Illinois ha puesto nuevamente el foco en la difusa línea que separa la seguridad presidencial de la libertad de expresión. El FBI, en coordinación con el Servicio Secreto y la Policía Local, ha detenido a Derek López, un hombre de 27 años acusado de lanzar amenazas atroces, según los investigadores, contra el presidente Donald Trump. La operación se llevó a cabo sin incidentes, pero las palabras de las autoridades han sido firmes. Las amenazas, dicen, no quedarán impunes. Lo detuvieron en una parada de tráfico en Springfield, Illinois. Lo estaban buscando y no opuso resistencia al arresto. Lo interrogaron tanto el FBI como el Servicio Secreto antes de ponerlo a disposición del Tribunal Federal. Le acusan de un cargo federal por amenazas contra el presidente de los Estados Unidos, un delito que conlleva hasta 5 años de prisión. El director del FBI, Kash Patel, calificó las amenazas de atroces y reiteró la política de tolerancia cero del buró ante este tipo de delitos. Advirtió que este sería el trato a partir de ahora. La Fiscalía de Illinois recordó por su parte que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, por ahora no son más que acusaciones. El 3 de noviembre se celebrará la audiencia preliminar y de detención, pero Derek López no era un desconocido para las autoridades. A comienzos de este mes, un vídeo viral lo mostraba volcando una mesa del grupo estudiantil Turning Point USA en la Universidad de Illinois. Y es que es allí donde estudió su posgrado y como asistente de docencia. Tras ese incidente, el Departamento de Policía de la universidad lo acusó de alteración del orden público y daños a la propiedad. Las autoridades animan a responder a las ideas contrarias con civismo y nunca con violencia. La universidad también condenó las acciones de López y subrayó su compromiso con el respeto a todos y cada uno de los puntos de vista. Pero este caso no es el primero en el que se presentan cargos por amenazas contra el presidente Trump. En agosto de 2025, por ejemplo, arrestaron a una mujer, Natalie Rose Jones, de 50 años. Publicó algunos mensajes declarando estar dispuesta a sacrificar al presidente. Según documentos judiciales, Jones confesó al servicio secreto que mataría a Trump si tuviera la oportunidad y que su motivación estaba relacionada con las muertes por la pandemia de la COVID-19. En el momento de su detención, la fiscal federal, Jeanine Pirro, señaló que amenazar la vida del presidente es uno de los delitos más graves y que se procesará con firmeza. Y es que las autoridades aseguran que las amenazas contra figuras públicas en Estados Unidos han aumentado en los últimos años. Atribuyen este incremento a la polarización política, la división, los discursos virales violentos en redes sociales y la difusión de información sin control. Si bien la ley protege la libertad de expresión, las amenazas creíbles, especialmente contra funcionarios federales, están penadas y se investigan con prioridad en todo el territorio nacional. El caso de Derek López
reabre el debate sobre dónde trazar la línea entre la crítica política y la amenaza criminal, una cuestión que sigue siendo central en la era digital. Y es que, en tiempos de fuertes tensiones políticas, las palabras pesan. Y en un país donde la libertad de expresión es piedra angular, también lo es la rendición de cuentas que conlleva. Derek López se presentará ante la justicia el 3 de noviembre, como decimos, y por ahora, el mensaje de las autoridades es más que claro. La violencia, aunque sea de palabra, trae consecuencias. Este suceso, como decimos, no es algo aislado. Por el contrario, se inserta en un patrón de radicalización y tensión política cada vez mayor, donde la frontera entre libertad de expresión y las amenazas se tiene que examinar caso por caso, tanto por los tribunales como por la opinión pública. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.